A veces, la vida no solo te derriba, te arrebata todo lo que has construido y te deja de pie entre las ruinas. Eso es exactamente lo que le sucedió a Mateo Álvarez a los 50 años, cuando se formalizó su divorcio. Perdió sus ahorros, su casa y, lo peor de todo, el contacto con sus hijos adultos, que dejaron de devolverle las llamadas. Lo único que le quedaba era un pequeño terreno olvidado que su difunto tío le había regalado años atrás, escondido en lo profundo del campo tropical. La mayoría de la gente lo habría visto como el final, pero Mateo cogió algunas herramientas prestadas y se dirigió a ese terreno cubierto de maleza. Empezó a cortar la vegetación silvestre, se construyó un pequeño refugio y comenzó a plantar semillas con sus propias manos. ¿Qué sucedió después que lo cambió todo? ¿Podía un hombre destrozado construir algo increíble en solo 12 meses? Antes de descubrirlo, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. Mateo Álvarez había pasado 25 años construyendo lo que él consideraba una vida exitosa. Era dueño de un pequeño negocio de importación en la ciudad, especializado en productos artesanales de comunidades rurales. El negocio había sido lo suficientemente rentable como para comprar una casa cómoda en un barrio decente, pagar los estudios de sus 3 hijos y mantener la apariencia de estabilidad de la clase media. Llevaba 22 años casado con Claudia y durante la mayor parte de ese tiempo había creído que eran felices, si no exactamente felices. Pero en algún momento los cimientos se habían resquebrajado. Quizás había sucedido lentamente, de forma imperceptible, como raíces que rompen el hormigón. O quizás las grietas siempre habían estado ahí, ocultas bajo las rutinas diarias y las conversaciones educadas. Los 2 últimos años de matrimonio habían sido especialmente duros. Claudia se había distanciado, pasando más tiempo con sus amigas del club de lectura y haciendo escapadas de fin de semana a las que Mateo no estaba invitado. Él se había sumergido aún más en el trabajo, diciéndose a sí mismo que mantener a la familia era lo mismo que estar presente para ellos. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana. Aunque sabía que iba a suceder, ver su nombre en esos documentos fue como un golpe físico. Los trámites que siguieron fueron brutalmente eficaces. Claudia ya había consultado a un abogado y había hecho planes. Había encontrado a otra persona, un contable jubilado llamado Ernesto, que tenía tiempo para dar largos paseos y tomar cafés por la tarde. Todas las cosas que Mateo había estado demasiado ocupado para ofrecerle. Sus 3 hijos, Gabriela, de 26 años, que trabajaba como enfermera, Andrés, de 23, que estaba terminando la universidad, y Sofía, de 20, que aún estaba buscando su camino, se habían puesto del lado de su madre. No de forma abierta, ni con declaraciones o enfrentamientos, sino a través del silencio. No devolvían sus llamadas. No leían sus mensajes de texto. El rechazo era claro y completo, como si los últimos 26 años se hubieran borrado con unas pocas firmas legales. El acuerdo se llevó casi todo. La casa fue para Claudia. Era justo, dijo el mediador, ya que los hijos aún la visitaban. El negocio de Mateo había tenido dificultades y después de los gastos legales y la división de los bienes, su cuenta de ahorros estaba casi vacía. A los 50 años, se encontró empacando sus pertenencias en su vieja camioneta sin ningún lugar a donde ir y sin nadie que lo esperara. Fue entonces cuando recordó la tierra. Hace 15 años, en una reunión familiar, su tío Ramón lo había llevado aparte. Ramón tenía entonces más de 70 años. Era un hombre fibroso, con la piel curtida por el sol y las manos callosas. Había vivido la mayor parte de su vida en el campo, cultivando una pequeña parcela y llevando una vida sencilla. En la reunión, rodeado de primos y primos segundos, Ramón le había entregado a Mateo un documento doblado. «Esto es para ti», le había dicho Ramón, con voz tranquila pero firme. «5 acres en la zona montañosa, a unas 4 horas de aquí. Ahora no tiene mucho aspecto, pero es buena tierra. Ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones». Mateo se había quedado perplejo. «Tío, no puedo aceptarlo. ¿Y tus hijos?». Ramón había negado con la cabeza. «Tienen sus propias vidas en la ciudad. No quieren tener nada que ver con la agricultura ni con la vida en el campo. Pero tú, veo algo en ti, mijo. Trabajas duro, pero no estás conectado con nada real. A veces, un hombre necesita tierra bajo sus pies para recordar quién es». En ese momento, Mateo sonrió educadamente, le dio las gracias a su tío
y guardó la escritura en un cajón. Estaba demasiado ocupado ampliando su negocio, demasiado centrado en los beneficios trimestrales y las relaciones con los proveedores. La tierra era solo una abstracción, un trozo de papel que representaba algo que nunca había visto y que no necesitaba. Ramón había fallecido hacía 5 años, y a su funeral asistieron docenas de personas cuyas vidas había marcado. Mateo había estado allí, por supuesto, pero se había marchado temprano para ocuparse de una emergencia laboral. Se había olvidado por completo de la tierra hasta ahora, cuando, mientras revisaba sus pertenencias restantes en un trastero, encontró la escritura en una vieja caja de archivos. El documento estaba amarillento y arrugado, pero la descripción de la propiedad era clara. 5 acres en el municipio de Valverde, accesibles por un camino de tierra que partía de la carretera principal. Mateo se quedó mirando ese papel durante mucho tiempo, sentado en una caja en el trastero, rodeado de los restos desmantelados de su antigua vida. No tenía ningún otro sitio a donde ir. El viaje duró casi 4 horas, serpenteando por paisajes cada vez más rurales. El hormigón de la ciudad dio paso gradualmente a campos y bosques, y el aire se volvió más denso y húmedo a medida que descendía hacia las tierras bajas tropicales. Paró una vez para repostar y pedir indicaciones a un empleado de la gasolinera que conocía la zona. ¿Valverde? Claro, lo conozco. Siga 1 hora más y verá el desvío. No hay mucho por allí, solo algunas granjas pequeñas y selva. El camino de tierra era peor de lo que Mateo había imaginado, lleno de baches y cubierto de maleza. Su camioneta daba tumbos y sacudidas, con las ramas rozando los laterales. Cuando finalmente encontró los mojones de la propiedad, unos antiguos postes de hormigón apenas visibles entre la vegetación, se le encogió el corazón. La tierra estaba completamente cubierta de maleza. Las enredaderas y la maleza lo habían invadido todo, creando una pared verde impenetrable. Los árboles habían crecido de forma desordenada, con las ramas enredadas en lo alto. A la luz del atardecer, el lugar parecía hostil, inhóspito, imposible. Cerca de lo que parecía ser el centro de la propiedad, apenas visible entre la vegetación, se alzaba una vieja choza sobre pilotes. La estructura medía quizás 3,6 metros por 3,6 metros, con paredes de madera desgastadas y un techo de metal oxidado que tenía más agujeros que partes sólidas. Una escalera desvencijada conducía a un porche combado. Mateo subió la escalera con cuidado, probando cada peldaño. El interior de la choza estaba vacío, salvo por décadas de polvo, hojas muertas y rastros de varios animales que se habían refugiado allí. Las tablas del suelo crujían siniestramente bajo su peso. A través de los agujeros del techo podía ver el cielo oscureciéndose. Eso era todo. Eso era todo lo que le quedaba. Pasó su primera noche tumbado en el suelo de madera, usando su chaqueta como almohada, escuchando los abrumadores sonidos de la noche tropical. Los insectos chirriaban y zumbaban con ritmos que nunca había oído antes. Algo grande se movía entre la maleza, haciendo crujir las hojas y romper las ramitas. A lo lejos, un pájaro o un mono, no sabía distinguirlo, gritaba repetidamente, un sonido solitario que se hacía eco de su propio aislamiento. No durmió mucho. En cambio, se quedó allí tumbado en la oscuridad, pensando en lo completamente que se había derrumbado su vida. 25 años de trabajo, 22 años de matrimonio, 3 hijos a los que había amado con todo su ser, todo había desaparecido. ¿Y para qué? Para acabar solo en una choza destartalada en medio de la nada, sin planes y sin futuro. Cuando por fin amaneció, con la pálida luz filtrándose a través de los árboles y los agujeros del techo, Mateo se levantó con rigidez y salió al porche. La selva se extendía en todas direcciones, abrumadora e indiferente. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con las manos agarradas a la barandilla desgastada, tratando de decidir qué hacer a continuación. Finalmente, bajó y caminó hasta el límite de la propiedad. A través de un hueco en la vegetación, pudo ver una pequeña casa a unos 400 metros de distancia, el vecino más cercano. No tenía herramientas, ni suministros, nada más que lo que había metido en su camioneta. Si quería sobrevivir allí, aunque fuera temporalmente, necesitaba ayuda. El camino le llevó más tiempo de lo esperado, abriéndose paso entre la maleza y siguiendo lo que en otro tiempo pudo haber sido un sendero. Cuando finalmente salió a una zona despejada,
Un anciano estaba sentado en una silla de madera fuera de la pequeña casa, bebiendo café y contemplando la mañana. «Buen das», gritó Mateo, dándose cuenta de repente de lo desaliñado, agotado y desesperado que debía de estar. El anciano lo observó durante un momento y luego asintió con la cabeza. «Buenos das, tú debes de ser el nuevo propietario de la antigua casa de Ramón. ¿Conocías a mi tío?» Todo el mundo conocía a Ramón. Era un buen hombre. «Soy Esban», señaló otra silla. «Siéntate, parece que te vendría bien un café». Y así comenzó la introducción de que había conocido a su tío, bebiendo café amargo mientras el sol tropical se elevaba, discutiendo la realidad de lo que le esperaba. Don Esteban, como Mateo acabaría llamándole, escuchó la historia sin juzgar y luego le ofreció algo que Mateo no esperaba: ayuda práctica. «Tengo algunas herramientas que te puedo prestar. Un machete, un hacha, una pala. No es mucho, pero es suficiente para empezar a despejar el terreno. La tierra lleva mucho tiempo esperando. Si la tratas bien, te responderá». Esa tarde, Mateo comenzó el trabajo que definiría el siguiente año de su vida. Con el machete que le prestó don Esteban, empezó a cortar la vegetación en los límites de la propiedad, creando un pequeño claro cerca de la cabaña. El trabajo era agotador. Le salieron ampollas en las manos en la primera hora, y sus músculos le dolían por los movimientos que su cuerpo no había hecho en décadas. Pero había algo casi meditativo en ello. Cada golpe de machete, cada brazada de maleza cortada que arrastraba, era concreto y real. A diferencia del mundo abstracto de los negocios y las hojas de cálculo, este trabajo producía resultados inmediatos y visibles. Al anochecer había despejado un espacio de unos 6 metros cuadrados, una pequeña mella en la abrumadora tarea que tenía por delante, pero un comienzo al fin y al cabo. Esa noche se durmió antes de que cayera la oscuridad, demasiado agotado para la ansiedad y los remordimientos que le habían atormentado la noche anterior. Su último pensamiento consciente fue sencillo: mañana despejaría un poco más. A las 3 semanas de su nueva vida, Mateo había establecido un ritmo que le mantenía en marcha. Se levantaba al amanecer, trabajaba hasta que el calor se volvía insoportable al mediodía, descansaba a la sombra y luego volvía a trabajar hasta el atardecer. El desbroce se había ampliado considerablemente. Ahora tenía casi un cuarto de acre de terreno abierto cerca de la cabaña. La tierra era oscura y fértil bajo la maraña de vegetación que había eliminado. Su cuerpo había cambiado en esas 3 semanas. La blandura de su cintura había empezado a desaparecer, sustituida por un cuerpo más delgado y duro. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora estaban callosas y llenas de cicatrices. Su piel se había oscurecido varios tonos bajo el sol implacable. Cuando veía su reflejo en el espejo lateral de la camioneta, apenas se reconocía. Pero el agotamiento físico tenía un propósito. Le dejaba poca energía para los pensamientos que querían consumirlo. Recuerdos de cenas familiares, las risas de sus hijos, las cómodas rutinas de su antigua vida. Por la noche caía en un sueño sin sueños, demasiado cansado incluso para tener pesadillas. Dunban lo visitaba con regularidad, siempre a última hora de la tarde, cuando el calor más intenso había pasado. Llegaba con pequeñas ofrendas, un termo con agua, un poco de arroz y frijoles, una vez un libro gastado sobre agricultura tropical. El anciano nunca se quedaba mucho tiempo, respetando la necesidad de soledad de Mateo, pero su presencia era un salvavidas para la conexión humana. Esa tarde en particular, don Esteban llegó con algo diferente, una pequeña bolsa de tela que crujía mientras caminaba. «Has hecho un buen trabajo aquí», dijo el anciano, observando la zona despejada. «Pero hay un problema». Mateo se secó el sudor de la frente. «¿Cuál es?» «Un hombre que solo despeja sigue destruyendo. Estás quitando, no construyendo. La tierra necesita algo más de ti que la limpieza». Le tendió la bolsa de tela. «Son semillas, tomates, pimientos, algunas judías. Plántalas». Mateo cogió la bolsa de mala gana. «Don Esteban, se lo agradezco, pero no soy agricultor. No sé nada sobre cultivar alimentos. Sabes cómo cavar un agujero y poner una semilla en él. El resto te lo enseñará la tierra». Los ojos del anciano eran amables pero firmes. «Ahora mismo solo estás sobreviviendo. Pero un hombre necesita más que sobrevivir. Necesita crear algo para ver cómo crece gracias a sus cuidados». Después de que don Esteban se marchara, Mateo se quedó de pie sosteniendo el paquete de semillas,
sintiendo su peso en la palma de la mano. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Asterisco. Un hombre que solo despeja sigue destruyendo. Asterisco. Esa noche, incapaz de dormir a pesar del cansancio, Mateo se sentó en el porche de la cabaña y se quedó mirando la tierra despejada que tenía debajo. La pregunta que le había hecho don Esteban le atormentaba. Asterisco. ¿Para qué estás sobreviviendo? Asterisco. No tenía respuesta. Había pasado cada día sin pensar más allá de la siguiente tarea, la siguiente sección que despejar, el siguiente pequeño objetivo que alcanzar. ¿Pero con qué fin? Despejar 5 acres de selva, ¿y luego qué? Sentarse solo en medio de ella, esperando la muerte. La oscuridad lo rodeaba, cargada de humedad y de los sonidos de las criaturas nocturnas. En algún lugar a lo lejos oyó retumbar un trueno, la promesa de lluvia que llegaría antes del amanecer. Pensó en sus hijos y se preguntó qué estarían haciendo en ese momento. ¿Pensaban alguna vez en él? ¿Les importaba que hubiera desaparecido en el campo sin ningún plan ni futuro? El dolor de ese rechazo aún le hacía daño, pero algo había cambiado ligeramente. El dolor constante y agudo se había atenuado hasta convertirse en algo que podía soportar sin que lo abrumara por completo. Cuando amaneció, Mateo tomó una decisión. Cogió las semillas de don Esteban y comenzó a preparar la tierra en un rincón del claro. No tenía experiencia en esto, ni formación ni conocimientos, pero trabajó lenta y cuidadosamente, siguiendo las instrucciones que recordaba a medias del libro de agricultura que don Esteban le había prestado. Cavó zanjas poco profundas, las espació según los diagramas del libro y colocó las semillas a intervalos regulares. Sus movimientos eran inseguros, torpes. No tenía ni idea de si lo estaba haciendo correctamente, si el espaciado era el adecuado, si las semillas estaban demasiado profundas o demasiado superficiales, pero las cubrió con tierra, las apisonó suavemente y regó las rosas con cubos de agua traídos de un arroyo cercano. Mientras trabajaba, le vino a la mente un recuerdo inesperado. Años atrás, cuando Andreas tenía unos 7 u 8 años, habían plantado flores juntos para el Día de la Madre. Mateo estaba impaciente, apresurándose para volver a sus correos electrónicos del trabajo, pero Andre había sido muy cuidadoso, muy meticuloso con cada pequeña planta. «Tenemos que ser cuidadosos, papá», había dicho con seriedad. «Están vivas». Las manos de Mateo aún estaban en la tierra. ¿Cuándo había dejado de ser cuidadoso? ¿Cuándo todo se había convertido en una cuestión de eficiencia y productividad en lugar de cuidado y atención? ¿Cuándo había olvidado que las cosas que valían la pena requerían paciencia? Los días siguientes fueron extraños. Mateo continuó con su trabajo de limpieza, pero se encontró volviendo con frecuencia a la zona plantada, comprobando si había algún signo de crecimiento. No apareció nada durante casi una semana, y la duda se apoderó de él. Probablemente las semillas estaban muertas. Las había plantado mal. Era una tontería, una pérdida de tiempo y esfuerzo. Pero al 8.º día, mientras hacía su inspección matutina, vio unos pequeños brotes verdes que sobresalían de la tierra oscura. Al principio solo unos pocos, pero luego, al mirar con atención a lo largo de la rosa, vio que había más. Eran tan pequeños, tan frágiles, esos primeros signos de vida que respondían a sus esfuerzos. Mateo se arrodilló en la tierra, mirando fijamente esos frágiles brotes, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sus ojos ardían con lágrimas inesperadas. Esas plantas existían gracias a él, porque él había preparado la tierra, había colocado las semillas y les había dado agua. Algo estaba creciendo gracias a sus cuidados. Por primera vez en meses, tal vez años, sonrió. No era una sonrisa social de cortesía, ni una sonrisa que ocultaba el dolor, sino una expresión genuina de algo parecido a la alegría. Esa tarde comenzó a planificar un jardín más grande. El libro de don Esteban describía el cultivo asociado, el control natural de plagas y las técnicas de conservación del agua. Mateo lo leyó con atención y tomó notas en un cuaderno gastado que había encontrado en su camioneta. Esbozó diseños aproximados, calculó cuántas plantas cabrían en el espacio despejado y enumeró las semillas adicionales que necesitaría. Pensaba con semanas y meses de antelación. Por primera vez desde el divorcio, imaginaba un futuro que iba más allá de la supervivencia del día siguiente. Cuando don Esteban lo visitó 2 días después, Mateo le mostró las plántulas que brotaban con una emoción que apenas podía contener. El anciano las examinó con atención,
Asintió con aprobación y luego miró a Mateo con ojos comprensivos. Ahora lo ves, dijo don Esteban. La tierra responde a quienes la cuidan. No siempre como esperamos, no siempre en nuestro plazo, pero responde. Esa noche, Mateo intentó llamar a Gabriela. Su número sonó 2 veces antes de pasar al buzón de voz. Ella lo había bloqueado. El dolor de ese rechazo fue agudo e inmediato, pero ahora era diferente. Podía reconocer el dolor sin que lo destruyera. Se sentó en el porche mirando su jardín, donde pequeñas plantas se esforzaban por alcanzar la luz, y tomó una decisión. No podía obligar a sus hijos a perdonarlo o a quererlo en sus vidas, pero podía canalizar ese dolor en algo productivo, algo vivo y en crecimiento. Abrió su cuaderno y comenzó a esbozar un plan de jardín más ambicioso, trabajando a la luz de la lámpara mientras los insectos zumbaban alrededor de la llama. El diseño cubría una hectárea completa con verduras dispuestas en secciones cuidadosamente planificadas, caminos entre los parterres, una zona de compostaje, espacio para árboles frutales que tardarían años en madurar. Años. Ahora estaba planificando para años. Se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Las semillas que brotaban del suelo también habían roto algo en él. La desesperanza, la creencia de que su vida había terminado. Si esas plantas diminutas y frágiles podían abrirse paso a través de la oscuridad hacia la luz, tal vez él también pudiera. El jardín no lo arreglaría todo. No le devolvería a sus hijos ni desharía los fracasos de su matrimonio. Pero le daba algo que el trabajo de limpieza no le había dado. Una razón para imaginar el mañana y el día siguiente y todos los días que se extendían hacia un futuro que empezaba a querer ver con cautela. 6 semanas después de su transformación, el mundo de Mateo se había expandido más allá de los límites de su pequeña propiedad. El jardín cubría ahora casi medio acre con hileras ordenadas de verduras en diversas etapas de crecimiento. Sus primeras plantaciones, los tomates, los pimientos y las judías, prosperaban, con hojas oscuras, verdes y sanas. A medida que aprendía, había añadido más cultivos, verduras de hoja verde, calabazas, hierbas que le recomendó don Esteban. El trabajo físico lo había transformado por completo. Su reflejo en el arroyo donde se bañaba mostraba a un hombre diferente, delgado, musculoso, bronceado por el sol, pero el cambio era más profundo que la apariencia. Ahora se movía con determinación. Cada acción era deliberada y estaba relacionada con un plan más amplio. Sus viajes semanales al pueblo para comprar suministros se habían convertido en rutinas necesarias. El mercado central era una extensa colección de puestos y vendedores que ofrecían de todo, desde productos frescos hasta artículos para el hogar. Al principio, Mateo se sentía fuera de lugar entre los lugareños, que se conocían desde hacía generaciones, pero poco a poco los rostros se le fueron haciendo familiares. Una vendedora en particular le había llamado la atención, una anciana llamada Lupita, que vendía plántulas y semillas en un puesto de la esquina. Su mesa siempre estaba cubierta de pequeñas macetas con diversas plantas, cada una etiquetada con una cuidadosa caligrafía. Mateo le había comprado varias veces, atraído por la calidad de sus plantas y el evidente cuidado que les dedicaba. En este día de mercado, Lupita lo observó mientras él examinaba sus plántulas. «Tú eres el hombre que vive en la antigua casa de Ramón», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. Soy su sobrino, Mateo». Ramón era un buen hombre. Entendía de plantas, entendía la tierra. Se agachó debajo de la mesa y sacó una pequeña caja de madera. «Estas son semillas especiales, tomates, pimientos, judías que mi familia ha cultivado durante 4 generaciones. No se las vendo a cualquiera». Mateo miró los paquetes cuidadosamente etiquetados que había dentro de la caja. «¿Por qué me las da a mí?» «Porque te he estado observando. Cada semana vienes, haces preguntas, escuchas. No estás aquí para jugar a ser granjero. Te lo tomas en serio». Ramón querría que estas semillas fueran a parar a manos de alguien que las respete. Cerró la caja y se la acercó. «Plántalas bien». Mientras Mateo conducía de vuelta a su tierra, la caja de semillas en el asiento junto a él le parecía algo más que unos paquetes de material vegetal. Era confianza, legado, conexión con algo más grande que él mismo. Esa tarde, preparó una nueva sección del huerto específicamente para las variedades tradicionales de Lupita. Mientras trabajaba, la historia de Lupita permanecía en su mente.
Ella había mencionado que su marido había construido su granja desde cero hacía 50 años. ¿Cuántas veces había querido rendirse? ¿Cuántas temporadas de fracaso antes de alcanzar el éxito? Sin embargo, allí estaba Lupita, todavía cultivando, todavía cuidando, todavía transmitiendo sus conocimientos. Don Esteban llegó cuando Mateo estaba terminando los nuevos bancales. La tos del anciano había empeorado últimamente, un sonido profundo y sibilante que preocupaba a Mateo. «Deberías ir al médico por esa tos», le dijo Mateo. Don Esteban restó importancia a la preocupación. «Soy viejo. Los viejos tosen. Enséñame lo que estás plantando». Caminaron juntos por el jardín y Don Esteban le ofreció observaciones y consejos. Le señaló qué plantas parecían estresadas, cuáles estaban listas para la cosecha y dónde Mateo podría añadir plantas fijadoras de nitrógeno para mejorar el suelo. «Has aprendido rápido», dijo Don Esteban. «La tierra te está respondiendo. Tuve un buen maestro». El anciano sonrió. Entonces, la sonrisa se convirtió en otro ataque de tos. Cuando pasó, su rostro estaba pálido. Mateo insistió en acompañarlo a casa, preocupado por lo frágil que parecía de repente. La casa de Don Esteban era pequeña, pero estaba bien cuidada y tenía un pequeño jardín propio. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Un Don Esteban más joven con una mujer hermosa, niños de diferentes edades, reuniones familiares a lo largo de décadas. ¿Tu familia?, preguntó Mateo. «Mi esposa falleció hace 12 años. Los niños se mudaron a la ciudad mucho antes, en busca de mejores oportunidades. Dicen que vienen de visita a veces, tal vez 2 veces al año». Don Esteban se acomodó en su silla con visible alivio. «Entiendo por qué se fueron. Aquí no hay mucho para los jóvenes, pero yo me quedé. Este es mi hogar». Mateo se vio reflejado en esa soledad de los hijos que habían seguido adelante con sus propias vidas. El paralelismo era incómodo y esclarecedor a la vez. Empezó a llevarle verduras a Don Esteban con regularidad, siempre con la excusa de que había cosechado demasiado. Quería la opinión de Don Esteban sobre el sabor para probar una nueva variedad. Entablaron la costumbre de compartir la cena. 2 hombres cuyas familias se habían alejado, que encontraban compañía en la compañía del otro. El huerto siguió expandiéndose. Mateo había comenzado a hacer compost, creando un suelo rico a partir de los restos de la cocina y los desechos del huerto. Le fascinaba el ciclo, cómo la muerte y la descomposición se convertían en la base para un nuevo crecimiento. Había algo profundo en ese proceso, algo que le parecía relevante para su propia vida. Su siguiente reto surgió a medida que el huerto crecía: el agua. El arroyo cercano era suficiente para las necesidades actuales, pero acarrear cubos varias veces al día era agotador e ineficaz. Necesitaba un sistema mejor. Pasó varios días investigando sobre la recogida de agua de lluvia, haciendo bocetos y calculando volúmenes. La temporada de lluvias llegaría pronto si conseguía captar y almacenar esa agua. El huerto tendría un riego fiable durante todo el año utilizando materiales recuperados de una demolición en el pueblo, viejas canaletas, barriles de plástico y tubos de PVC. Mateo comenzó a construir un sistema de recogida. El trabajo era difícil y requería habilidades que él no tenía, pero que aprendió a través de ensayo y error. Felipe, un joven del pueblo, se detuvo una tarde y lo observó mientras luchaba con la instalación. «Lo estás haciendo mal», dijo Felipe sin rodeos. «El ángulo no es el adecuado. El agua no fluirá correctamente». Mateo se enderezó frustrado. «Tú sabes cómo hacerlo mejor. Mi padre era fontanero antes de morir. Aprendí algunas cosas. Felipe estudió la instalación. ¿Necesitas ayuda?». Juntos reconstruyeron el sistema correctamente. Los conocimientos de Felipe se combinaron con la determinación de Mateo y al anochecer tenían un sistema de recogida de agua funcional que alimentaba 3 grandes barriles. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Felipe mientras trabajaban. «Es mucho esfuerzo para un jardín». Mateo reflexionó sobre la pregunta. «Porque lo necesito, porque es lo único que tiene sentido ahora». Felipe asintió lentamente. «Mi padre solía decir, el trabajo hace que el mundo sea sólido bajo tus pies». Después de su muerte, comprendí lo que quería decir. La primera cosecha llegó 6 semanas después de las primeras plantaciones. Mateo recogió tomates, pimientos y judías maduros, llenando una cesta con los productos que él mismo había cultivado a partir de semillas. La abundancia lo abrumó mucho más de lo que una persona podía comer. Distribuyó verduras a Don Esteban, a Lupita en el mercado y a la familia de Felipe.
La alegría en sus rostros, la gratitud genuina, conmovieron a Mateo. Su antiguo negocio había generado ganancias, pero esto creaba algo que la gente realmente necesitaba, algo que los alimentaba directamente. Esa noche, mientras cocinaba una comida completamente con productos de su huerto, Mateo se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había revisado su teléfono, esperando mensajes de sus hijos. El dolor constante de su ausencia no había desaparecido, pero ya no dominaba cada momento. Estaba construyendo algo aquí, convirtiéndose en alguien diferente al hombre que había fracasado en el matrimonio y la paternidad. Se estaba convirtiendo en alguien que cultivaba cosas, que contribuía, que pertenecía a una comunidad, no a través de transacciones, sino a través del esfuerzo compartido y el cuidado mutuo. Mientras comía, viendo cómo la oscuridad se apoderaba de su huerto, Mateo sintió algo que no había experimentado en años. Satisfacción, no exactamente felicidad, todavía no, pero una profunda y tranquila sensación de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. A los 3 meses de su nueva vida, Mateo descubrió algo que profundizaría su conexión tanto con la tierra como con su pasado. Mientras organizaba la vieja caja de herramientas del tío Ramón, la caja de madera desgastada que se había convertido en su posesión más preciada, encontró una fotografía escondida debajo de la bandeja de herramientas extraíble. La imagen estaba descolorida, los colores se habían desvanecido con el tiempo y la humedad tropical, pero la escena era clara. Un Ramón más joven, tal vez de unos 40 años, estaba de pie frente a una pequeña parcela. Tenía las manos sucias y su expresión transmitía la misma tranquila satisfacción que Mateo reconocía ahora en sí mismo, después de un día de trabajo. Mateo se sentó en el porche de la cabaña, estudiando la fotografía, mientras la luz de la tarde se filtraba a través de los árboles. El parecido entre ellos era sorprendente. La misma nariz fuerte, la misma mandíbula, las mismas manos callosas moldeadas por el trabajo físico. Pero más allá del parecido físico, había algo en los ojos de Ramón que Mateo ahora entendía de una manera que nunca antes había podido entender. La paz que proviene de trabajar la tierra, de crear en lugar de consumir. Recordó una reunión familiar años atrás, mucho antes de la donación de la tierra. Ramón había hablado de su vida sencilla, de la satisfacción de cultivar alimentos y vivir cerca de la naturaleza. Mateo, ambicioso y ocupado construyendo su negocio, había sonreído cortésmente, pero internamente lo había descartado como las ideas románticas de un anciano que nunca había entendido la vida moderna. Ahora, sosteniendo esta fotografía, Mateo sentía vergüenza por la arrogancia de su yo más joven. Ramón no había sido ingenuo ni retrógrado. Había comprendido algo fundamental que Mateo apenas empezaba a entender. El huerto había crecido más allá de lo que Mateo había imaginado inicialmente. Su parcela de medio acre ahora incluía docenas de variedades de hortalizas, hierbas, tanto culinarias como medicinales, y jóvenes árboles frutales que no darían frutos durante años, pero que representaban la fe en un futuro que él estaría allí para ver. Había comenzado a hacer compost en serio, creando un suelo rico y oscuro a partir de restos de cocina, desechos del jardín y estiércol de las cabras de un vecino. La transformación le fascinaba, cómo los desechos se convertían en recursos, cómo la muerte alimentaba la vida. Cada vez que removía la pila de compost, aireándola y viendo cómo el vapor se elevaba de su corazón en descomposición, pensaba en su propia transformación. Al igual que el compost, se había descompuesto por completo. Y, al igual que el compost, tal vez esa descomposición era necesaria para que algo nuevo creciera. Su comprensión de la ecología del jardín se profundizaba cada día. Se dio cuenta de qué plantas atraían a los insectos beneficiosos, cuáles repelían a las plagas, cómo prosperaban ciertas combinaciones, mientras que otras luchaban por sobrevivir. El jardín le estaba enseñando a observar, a prestar atención, a responder a lo que veía, en lugar de imponer planes preconcebidos. Una mañana, el padre Tomás apareció en el borde del jardín. El sacerdote del pueblo era un hombre robusto de unos 60 años, con ojos amables y manos que delataban que no le asustaba el trabajo. He oído historias sobre el hombre de la ciudad que cultiva verduras, dijo el padre Tomás. Pensé que debía verlo por mí mismo. Mateo le enseñó el jardín y le explicó la distribución y sus planes de ampliación.
El cura escuchó con atención y de vez en cuando hacía preguntas que revelaban sus propios conocimientos sobre agricultura. Mi padre era agricultor, explicó el padre Tomás. Crecí haciendo este trabajo antes de sentir la llamada al sacerdocio, pero siempre he creído que hay algo sagrado en ello, en cooperar con la creación, en ayudar a que las cosas crezcan. Se sentaron en el banco que Mateo había construido bajo la sombra de un gran árbol, y su conversación pasó de la jardinería a temas más profundos. «Llegaste aquí destrozado», dijo el padre Tomás con delicadeza. «Eso es lo que dice la gente. Un hombre que lo perdió todo», asintió Mateo. «Eso es cierto, pero mira lo que estás construyendo. Dios a menudo nos desnuda para mostrarnos de qué estamos hechos, no como castigo, sino como revelación». Mateo no era religioso. No había ido a la iglesia desde que sus hijos eran pequeños, pero algo en las palabras del sacerdote le llegó al alma. No sé si Dios tuvo algo que ver con ello. Simplemente no tenía ningún otro sitio a donde ir. Quizá ese sea precisamente el quid de la cuestión. A veces necesitamos perder todas nuestras otras opciones antes de encontrar la que estaba destinada para nosotros desde el principio. Después de que el padre Tomás se marchara, esas palabras se quedaron con Mateo. ¿Acaso esto había estado destinado para él desde el principio? No el divorcio, ni la pérdida, sino esta tierra, este trabajo, esta transformación. Quizás Ramón había visto algo en él que él había estado demasiado ciego o demasiado ocupado para ver en sí mismo. La salud de don Esteban seguía deteriorándose. La tos persistía y había adelgazado notablemente. Mateo le llevaba verduras y sopas, pero sabía que sus remedios caseros eran insuficientes. Don Esteban se negaba a ir al médico, restando importancia a las preocupaciones de Mateo. «Tengo 83 años», decía el anciano. «Los médicos no pueden arreglar eso». Mateo probó a utilizar algunas de las hierbas medicinales que Lupita le había enseñado para hacer infusiones para la tos y cataplasmas para la congestión pulmonar. No tenía mucha fe en su eficacia, pero don Esteban parecía sentirse reconfortado por los cuidados más que por los remedios en sí. «Ahora tienes manos de sanador», le dijo don Esteban una tarde mientras Mateo le preparaba una infusión. «No manos de hombre de negocios. ¿Notas la diferencia?» Mateo se miró las palmas de las manos, llenas de cicatrices y callos. «Sí, estas manos realmente hacen algo real. Siempre hicieron algo real, pero ahora puedes verlo, tocarlo, saborearlo». El mercado se convirtió en un evento semanal destacado. Mateo llegaba temprano, con su camión cargado de productos, y se instalaba cerca del puesto de plántulas de Lupita. No vendía sus verduras. Aún no necesitaba el dinero, sino que las regalaba a las familias que las necesitaban. Una mañana, una joven madre llamada Paloma se acercó vacilante. Tenía 2 niños pequeños aferrados a sus faldas, con la ropa gastada pero limpia. «Todo el mundo dice que sabes cultivar alimentos», dijo en voz baja. «¿Podrías enseñarme? Mis hijos y yo no tenemos mucho, y las verduras del mercado son caras». Mateo miró los rostros delgados de los niños y sintió que algo se le partía en el pecho. «Ven a mi casa mañana. Te daré plántulas y te enseñaré cómo empezar». Paloma llegó al día siguiente con sus hijos, que se quedaron boquiabiertos ante el abundante jardín. Mateo le dio plántulas, abono y instrucciones detalladas. Mientras le enseñaba sobre el espaciamiento, el riego y los cuidados básicos, descubrió algo sorprendente. Se le daba bien. Las habilidades de comunicación que había adquirido durante sus años en el mundo de los negocios y los pacientes que había atendido en el jardín se combinaron en una capacidad para enseñar de forma clara y alentadora. 2 semanas más tarde, Paloma regresó con algunas preguntas. Su pequeño jardín estaba empezando a crecer, pero necesitaba consejos sobre una planta que le daba problemas. Mateo la ayudó a resolver el problema, y mientras hablaban, ella mencionó que otras madres del pueblo también habían preguntado si podían aprender. «¿Podrías enseñarles?», preguntó ella con esperanza. La idea era abrumadora. Enseñar a una persona era diferente a enseñar a un grupo. Pero al ver el rostro ansioso de Paloma y pensar en los niños desnutridos que había visto en el mercado, Mateo se oyó a sí mismo aceptando. Sus tardes, que antes pasaba solo con sus pensamientos, ahora se llenaban de planes. Dibujó diagramas sencillos, escribió instrucciones básicas y organizó sus conocimientos en segmentos enseñables. El trabajo lo absorbía por completo, sin dejar espacio para el dolor y el arrepentimiento que solían consumir sus noches. Todavía tenía momentos de debilidad. Una tarde, condujo hasta la ciudad
y aparcó cerca de la cafetería donde Gabriela solía reunirse con sus amigos. Se sentó en su camioneta durante una hora, con la esperanza de verla, necesitando alguna conexión con su vida anterior. Cuando ella finalmente apareció, riendo con sus compañeros, luciendo feliz y plena, el dolor fue agudo e inmediato. Ella no lo necesitaba. Ninguno de ellos lo necesitaba. Condujo de vuelta a su finca con lágrimas en los ojos, pero no se detuvo en ningún bar, no buscó el olvido ni la distracción. En cambio, fue directamente al jardín, caminando entre las rosas en la oscuridad, tocando las plantas que había cultivado desde semillas. Esa era su familia. Ahora, esas cosas que crecían y dependían de sus cuidados y respondían a su atención, no bastaban para llenar el vacío que había dejado la ausencia de sus hijos. Pero era algo, y tal vez con el tiempo fuera suficiente. 5 meses después de su transformación, el jardín de Mateo se había convertido en un ecosistema vivo. Las ordenadas hileras de hortalizas compartían ahora el espacio con plantas autóctonas que atraían a los polinizadores. Las aves lo visitaban con regularidad, se alimentaban de insectos y esparcían semillas. Las mariposas bailaban entre las flores. La tierra se había transformado de una selva hostil a una próspera colaboración entre la intención humana y la abundancia natural. El ritual matutino de Mateo se había convertido en algo sagrado. Se despertaba antes del amanecer, preparaba café en su pequeña estufa de propano y paseaba por el jardín mientras el mundo pasaba de la oscuridad a la luz. Con un cuaderno en la mano, anotaba lo que había cambiado durante la noche, qué plantas habían florecido, dónde habían aparecido los insectos, qué necesitaba atención. Esta tranquila observación sustituyó a la frenética comprobación de correos electrónicos y al malabarismo de horarios de su antigua vida. El pueblo había empezado a hablar del jardín milagroso de Mateo. La descripción le avergonzaba. No había ningún milagro, solo trabajo constante y atención. Pero no podía negar que la gente sentía curiosidad. Los agricultores mayores se acercaban al borde del jardín para estudiar sobre el cultivo asociado y el control natural de plagas. Don Esteban le había animado a formalizar la enseñanza. No escondas lo que sabes. Compártelo. Así es como el conocimiento permanece vivo. Así que Mateo construyó un banco bajo la gran sombra del árbol en el centro del jardín. Era una construcción sencilla, de madera tosca que se desgastaría con el tiempo, pero creaba un espacio de reunión, un lugar donde la gente podía sentarse y aprender. La primera sesión de enseñanza informal se produjo casi por accidente. Paloma llegó con preguntas, y otras 2 mujeres del pueblo la acompañaron. Mateo les enseñó el cultivo asociado, cómo los marolds protegían los tomates de las plagas, cómo las judías fijaban el nitrógeno en el suelo que el maíz agotaba, cómo el método de las 3 hermanas, maíz, judías y calabaza, creaba un apoyo mutuo. Las mujeres absorbieron todo con entusiasmo, pero también compartieron los conocimientos que les habían enseñado sus abuelas. Los calendarios tradicionales de siembra, basados en las fases lunares, los antiguos remedios para las enfermedades de las plantas, las canciones que supuestamente fomentaban el crecimiento. Mateo escuchaba con tanta atención como enseñaba, dándose cuenta de que el aprendizaje fluía en ambas direcciones. No solo nos estás enseñando, dijo una mujer, nos estás recordando cosas que habíamos olvidado. La noticia se difundió y para el sábado siguiente, 8 personas habían acudido a lo que se estaba convirtiendo en una sesión matutina habitual. Mateo se encontró organizando la información, creando presentaciones verbales que iban de lo básico a técnicas más complejas de forma lógica. Sus habilidades empresariales para presentar, organizar y comunicar resultaron inesperadamente útiles. Entonces llegó la carta, un sobre reenviado desde su antigua dirección, oficial e impersonal. Dentro estaba la sentencia definitiva de divorcio, la culminación legal de la disolución de su matrimonio. El documento detallaba todo: división de bienes, transferencia de propiedades, obligaciones financieras cumplidas, 22 años reducidos al lenguaje legal y cantidades en dólares. Una línea le llamó la atención: la descripción de su propiedad actual como parcela rural sin desarrollar. Valor mínimo, esta tierra que le había salvado la vida, este lugar donde se había reconstruido a sí mismo desde la nada, oficialmente no valía casi nada a los ojos de la ley.
La ironía habría sido divertida si no hubiera dolido tanto. Esa noche se sentó en la cabaña, con el documento en la mano, y sintió que el viejo pánico volvía a apoderarse de él. ¿Se estaba simplemente escondiendo allí? ¿Era este jardín solo una forma elaborada de evasión, una manera de escapar de la realidad de que había fracasado en lo que realmente importaba? El matrimonio, la familia, la paternidad. Durmió mal, con sueños llenos de tribunales y las caras decepcionadas de sus hijos. La mañana no trajo claridad, solo agotamiento y dudas. Don Esteban llegó a media mañana. Miró el rostro de Mateo y dijo: «Muéstrame qué pasa». Se sentaron en el banco y Mateo le mostró el decreto. Don Esteban lo leyó lentamente y luego lo dejó a un lado. «Este papel dice que la tierra tiene un valor mínimo», dijo el anciano. «Pero ¿cuántas personas vienen aquí cada semana para aprender? ¿Cuántas familias comen mejor gracias a lo que les has enseñado? ¿Cuántos niños tienen el estómago más lleno porque sus madres ahora saben cómo cultivar alimentos?» Golpeó el documento con un dedo. La ley mide el valor en dinero, pero un hombre que alimenta a otros no se esconde. Está construyendo algo que importa más que cualquier cuenta bancaria. Las palabras calmaron los pensamientos turbulentos de Mateo. Miró su huerto, la abundancia que crecía allí, el espacio de reunión que había creado, la evidencia del trabajo de sus propias manos, y sintió que el pánico remitía. Esa tarde introdujo técnicas más avanzadas a su grupo de los sábados. El acolchado para retener el agua y mejorar el suelo. El concepto de zonas de permacultura, organizar el huerto según la frecuencia de cuidados necesarios, crear zanjas y bermas para captar y dirigir el agua. Mientras enseñaba, Mateo se dio cuenta de que estaba disfrutando de verdad. La antigua satisfacción de cerrar un acuerdo comercial no se podía comparar con la luz en los ojos de alguien cuando entendía un nuevo concepto al ver cómo unos simples cambios podían transformar sus pequeñas parcelas. Lupita llegó durante una sesión con una pequeña caja de madera. «Esto es para ti», dijo. «Mi abuela las guardaba, demasiado valiosas para venderlas, pero tú las usarás bien». Dentro había variedades que Mateo nunca había visto: pimientos raros, variedades antiguas de frijoles, tomates con nombres en lenguas indígenas. Cada paquete estaba etiquetado con tinta descolorida, con notas sobre las condiciones óptimas de cultivo y los usos tradicionales. «Hay que compartirlas, no atesorarlas», dijo Lupita con firmeza. «Cultívalas, guarda las semillas, dáselas a otras personas que las respeten». El concepto le dio una idea. Esa noche, Mateo construyó una pequeña caja resistente a la intemperie y la colocó a la entrada del huerto. Creó unas sencillas tarjetas en las que explicaba el concepto. Una biblioteca comunitaria de semillas. Coge las semillas que necesites, cultívalas, guarda semillas de tu cosecha y devuélvelas. El conocimiento y la abundancia se multiplican al compartir en lugar de acumular. La biblioteca de semillas se llenó rápidamente con las aportaciones. Los agricultores trajeron variedades que sus familias habían cultivado durante generaciones. La diversidad era asombrosa. Docenas de variedades de plantas adaptadas a las condiciones locales, que llevaban consigo historias y relatos en su código genético. Las sesiones de los sábados crecieron hasta alcanzar los 12 y luego los 15 participantes habituales. La gente traía a amigos y familiares. Mateo creó guías dibujadas a mano con técnicas básicas, ilustraciones sencillas que cualquiera podía seguir. Su instinto organizativo tomó el control, estructurando la información de forma clara y construyendo sistemáticamente desde los conocimientos básicos hasta los métodos avanzados. Una tarde, se dio cuenta con sorpresa de que llevaba semanas sin pensar en su negocio. Los constantes cálculos mentales, los márgenes de beneficio, las relaciones con los proveedores y la gestión del inventario simplemente se habían disuelto. Esa parte de su cerebro se había aquietado, sustituida por diferentes cálculos sobre las temporadas de cultivo, las combinaciones de cultivos asociados y la gestión del agua. Su antigua identidad se desvanecía como un sueño. Había sido empresario, marido, padre. Ahora era simplemente Mateo, jardinero, profesor, miembro de la comunidad. La nueva identidad le parecía más sólida, más real que todos sus roles anteriores juntos. No se estaba escondiendo de sus fracasos, estaba construyendo algo nuevo sobre sus ruinas, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer: no olvidar ni borrar el pasado, sino utilizarlo como base para un futuro diferente.
Mientras caminaba por el jardín al atardecer, Mateo sintió un profundo cambio en su forma de entender las cosas. El divorcio no había destruido su vida, solo había destruido la vida que había estado viviendo. Una vida construida sobre cimientos inestables, sobre actividades sin sentido, sobre roles que nunca había desempeñado plenamente. Este jardín, esta comunidad, este trabajo diario con la tierra, las semillas y los cultivos. Esto era real, esto era sólido. Esta era una vida sobre la que podía construir, una base que no se derrumbaría cuando se pusiera a prueba. A los 6 meses de su viaje, llegó la temporada de lluvias con una intensidad dramática. El cielo se oscurecía a primera hora de la tarde y el agua caía en forma de cortinas que teñían el mundo de gris y lo llenaban de rugidos. A Mateo le preocupaba que las fuertes lluvias pudieran dañar su jardín, arrastrar la tierra y ahogar las delicadas plantas. Sin embargo, el jardín prosperó. Los canales y bermas que había construido dirigían el agua exactamente donde se necesitaba, evitando la erosión y asegurando una profunda saturación del suelo. El mantillo que había esparcido protegía las raíces de las plantas y evitaba que la tierra se erosionara. Todos los sistemas que había instalado demostraron su eficacia cuando el agua cayó del cielo. Una tarde, se quedó de pie bajo la lluvia observando cómo el agua fluía por los canales cuidadosamente planificados y sintió una profunda satisfacción. Había aprendido a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, a anticiparse y prepararse en lugar de reaccionar y reparar. Más tarde, esa misma noche, mientras organizaba el papeleo en la cabaña, Mateo encontró algo inesperado en su cartera, un dibujo a lápiz descolorido, doblado en pequeño y escondido detrás de tarjetas de crédito caducadas. Lo desdobló con cuidado, ya que el papel amenazaba con romperse por los pliegues. 5 figuras de palitos cogidas de la mano bajo un sol sonriente, una casa con techo triangular, flores esparcidas por la hierba verde. En la esquina, escrito con letras infantiles inseguras, «Mi familia, por Sofía, de 6 años». Eso significaba que el dibujo tenía 14 años. Mateo lo había llevado consigo todo este tiempo, sin recordar que estaba allí. Se sentó en el porche de la cabaña, con la lluvia golpeando el techo metálico, y se permitió sentir todo el peso de su pérdida. Sofía tendría ahora 20 años. Ya no era la niña que había dibujado este cuadro. Gabriela tenía 26 años, Andrés 23, adultos que vivían sus propias vidas, tomaban sus propias decisiones y llevaban sus propias heridas del divorcio. Entonces le brotaron las lágrimas, mezclándose con la lluvia que se colaba por los agujeros de techo. Por los años que había dedicado a construir un negocio, mientras sus hijos crecían sin apenas conocerlo, por el matrimonio que había dejado marchitarse en medio de la tensión. Pero también lloró por otro tipo de dolor. No era la angustia cruda y desesperada de la pérdida temprana, sino algo más profundo y más resignado. Sus hijos tenían ahora sus propias vidas. No podía forzar la reconciliación ni exigir perdón. Lo único que podía hacer era dejar la puerta abierta y convertirse en alguien con quien valiera la pena reconciliarse. Donest lo encontró sentado bajo la lluvia una hora más tarde. El anciano no dijo nada al principio, solo se sentó a su lado en el porche mojado, dejando que su ropa se empapara. La lluvia lo alimenta todo. Don Esteban finalmente dijo, incluso el dolor tiene su temporada. No se puede apresurar ni evitar. Solo hay que dejarla caer y confiar en que algo crecerá a partir de ella. Esa noche, Mateo tomó una decisión. Escribiría cartas a cada uno de sus hijos, sin pedir nada, sin exigir respuestas, solo compartiendo su verdad. Les hablaría del jardín, de lo que había aprendido, de en quién se estaba convirtiendo. No importaba si alguna vez leían las cartas. Lo importante era escribirlas. Pasó 3 tardes redactando esas cartas, tachando comienzos falsos, luchando por encontrar palabras sinceras que no sonaran a excusas. A Gabriela le escribió sobre aprender a cuidar de las cosas que crecen y sobre cómo deseaba haberle prestado la misma atención, paciente como padre. A Andreas le compartió la satisfacción de construir algo con sus manos y el arrepentimiento de no haber encontrado nunca tiempo para enseñarle esas habilidades. A Sofía simplemente le pidió perdón por el divorcio, por tomar partido, incluso cuando intentó no hacerlo, por no luchar más para permanecer en su vida. Selló las cartas, las dirigió y las guardó en un cajón. Quizás algún día las enviaría, quizás no.
pero escribirlas le había ayudado a procesar los sentimientos que había estado reprimiendo durante meses. El jardín seguía evolucionando. Los árboles frutales jóvenes que había plantado estaban mostrando sus primeras flores. Papaya, mango, variedades cítricas. No darían frutos durante años, pero esas flores representaban la fe en un futuro que él estaría allí para presenciar. Estaba plantando para el mañana, para el año que viene, para dentro de una década. El concepto le conmovió profundamente. Por primera vez en su vida adulta, pensaba más allá de los beneficios inmediatos y los resultados trimestrales. Estaba invirtiendo en algo que le sobreviviría, beneficiaría a personas que tal vez nunca conocería y contribuiría a un futuro que solo podía imaginar. El padre Tomás regresó con una petición inesperada. El gobierno local estaba promoviendo los huertos domésticos como parte de una iniciativa de seguridad alimentaria, y los funcionarios querían organizar una reunión comunitaria para generar interés. ¿Hablaría Mateo sobre su experiencia? La idea le aterrorizaba. Estar frente a una multitud, ser el centro de atención, ser juzgado o cuestionado. Eso desencadenó todas sus viejas ansiedades. Llevaba meses viviendo tranquilamente, en paz, en relativa soledad. Hablar en público le hacía sentir expuesto, vulnerable. Pero pensó en los hijos de Paloma, en las familias que luchaban por poder permitirse alimentos nutritivos, en los conocimientos que podrían multiplicarse si se compartían. Aceptó. La reunión estaba prevista para el sábado siguiente. Mateo pasó las tardes preparándose, organizando sus ideas, creando ayudas visuales a partir de plantas reales que traería del huerto. Le temblaban las manos mientras trabajaba. Los viejos temores de no ser lo suficientemente bueno resurgieron. La noche antes de la reunión apenas durmió. ¿Y si la gente le hacía preguntas que no podía responder? ¿Y si sus métodos no funcionaban para los demás? ¿Y si fracasaba públicamente, añadiendo esto a su lista de fracasos? La mañana llegó demasiado rápido. Mateo cargó su camioneta con muestras de plantas, abono y diagramas dibujados a mano. Tenía el estómago revuelto mientras conducía hacia el centro comunitario. 30 personas se habían reunido en la sala de reuniones, más de las que esperaba. Lo miraban con expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo, mientras preparaba sus materiales con manos temblorosas. Comenzó diciendo la verdad. Hace 6 meses, llegué aquí sin nada. Había perdido mi matrimonio, mi casa, mis ahorros, el contacto con mis hijos. Todo lo que tenía era una tierra que nunca había visto y ni idea de qué hacer con ella. Su voz se estabilizó mientras continuaba. No sabía nada sobre agricultura ni jardinería. Cometí errores, muchos, pero la tierra me enseñó algo importante. Si preparas el suelo, plantas con cuidado y prestas atención, el crecimiento se produce. A veces lentamente, a veces de formas inesperadas, pero se produce. Demostró técnicas con las plantas que había traído, explicando el cultivo asociado, el compostaje y la gestión del agua. Mostró sus fracasos junto con sus éxitos, las plantas que habían muerto, los métodos que no habían funcionado, las lecciones aprendidas a través del error. El jardín me enseñó más de lo que yo le enseñé, concluyó. Me enseñó paciencia, observación y que el crecimiento lleva tiempo. Me enseñó que empezar de cero no significa que vayas a terminar sin nada. Las preguntas se sucedieron rápidamente después de eso. La gente quería saber sobre plantas específicas, cómo empezar con un espacio limitado, si ciertos métodos funcionarían en diferentes tipos de suelo. Mateo respondió lo mejor que pudo, admitiendo con franqueza cuando no sabía algo. Después de la sesión formal, varias personas se acercaron con más preguntas. Un joven llamado Felipe preguntó si podía trabajar con Mateo para aprender adecuadamente. Acabo de ser despedido de la fábrica, explicó Felipe. Tengo una familia que mantener y no tengo perspectivas de trabajo. Pero si pudiera aprender a cultivar alimentos, tal vez enseñar a otros, eso podría ser algo. Mateo dudó. Había estado disfrutando de su soledad, de la libertad de trabajar a su propio ritmo, sin responsabilidad alguna hacia nadie más. Aceptar a un alumno significaba compromiso, responsabilidad, el riesgo de decepcionar a otra persona, pero recordó a las personas que lo habían ayudado. Don Esteban Lupita, toda la comunidad que había acogido a un extraño. Le habían dado oportunidades cuando no tenía nada que ofrecer. Ven mañana por la mañana, dijo Mateo. Veremos cómo va. 7 meses después de comenzar su nueva vida, Mateo se despertó con una mañana diferente. Felipe se había convertido en un alumno dedicado, que llegaba al amanecer,
y trabajaba a su lado con una determinación silenciosa. El joven aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y aportaba una energía que equilibraba el enfoque más metódico de Mateo. Su asociación se había convertido en una colaboración cómoda. El huerto había alcanzado su máxima productividad. Las verduras crecían en abundancia, más de lo que Mateo y su pequeño círculo podían consumir. Había comenzado a hacer donaciones regulares a familias necesitadas, y las sesiones de enseñanza de los sábados ahora atraían a 20 participantes habituales. La vida había encontrado un ritmo que parecía sostenible, incluso pacífico. Entonces llegó el extraño. Mateo le estaba enseñando a Felipe las técnicas adecuadas de poda cuando vio a un hombre con pantalones limpios y camisa abotonada que caminaba con cuidado por el sendero del jardín. Todo en él, los zapatos lustrados, el maletín de cuero, la forma en que se mantenía alejado de la tierra, indicaba que no pertenecía a ese lugar. «Buenos días», saludó el hombre. «Busco a Mateo Álvarez. Ese soy yo». Mateo dejó las tijeras de podar y se limpió la tierra de las manos. «Excelente. Soy Guillermo Vázquez, de la Oficina de Desarrollo del Condado. Solo estoy haciendo evaluaciones rutinarias de propiedades en esta región». Sacó una tableta y un lápiz óptico. «¿Le importa si echo un vistazo?» 4. Algo en el tono informal del hombre hizo saltar las alarmas, pero Mateo no podía negarse sin parecer sospechoso. «Adelante». Vázquez recorrió el jardín, tomando fotos con su tableta, tomando notas y de vez en cuando midiendo distancias con una herramienta láser. Se detenía con frecuencia para capturar imágenes de las estructuras que Mateo había construido, el sistema de recogida de agua, el cobertizo de herramientas y las pequeñas cabañas para invitados que Felipe había ayudado a construir. «Una mejora considerable para la propiedad», dijo Vázquez, sonriendo. «Ha aumentado considerablemente el valor del terreno». Esas palabras cayeron como una piedra en el pecho de Mateo. El valor del terreno. Observó al tasador fotografiar las secciones más desarrolladas del jardín, documentar cada estructura y mejora, y sintió una creciente inquietud. «¿Esto es solo una rutina?», preguntó Mateo. «Completamente rutinario. El condado reevalúa todas las propiedades cada pocos años. Con el desarrollo regional en marcha, estamos actualizando las valoraciones en toda la zona». Vázquez cerró su tableta. «Recibirá la documentación oficial en aproximadamente una semana. Que tenga un buen día». Después de que se marchara, Felipe miró el rostro preocupado de Mateo. Eso no sonaba bien. «No», coincidió Mateo. «No lo era. El sobre oficial llegó 6 días después». Mateo lo abrió con manos temblorosas, sabiendo ya lo que encontraría, pero esperando estar equivocado. «Notificación de valoración del impuesto sobre la propiedad». Las palabras se le nublaron cuando sus ojos se posaron en la cifra crucial. Su impuesto anual sobre la propiedad había aumentado un 400%. La nueva cantidad superaba todos sus ahorros restantes. Leyó la justificación basada en las importantes mejoras de la propiedad y las tendencias de desarrollo regional. El valor catastral se revisó de agrícola mínimo en agrícola. Cada estructura, cada parcela cultivada, cada mejora que había hecho que la tierra fuera habitable y productiva se había utilizado en su contra. Al hacer que el lugar fuera valioso para él y su comunidad, había hecho que fuera caro mantenerlo. Mateo se sentó en su porche, con el documento en la mano, sintiendo que el mundo se tambaleaba. No podía permitirse pagar este impuesto. Aunque encontrara trabajo sin un historial de ingresos formal, ningún banco le concedería un préstamo, y la cantidad no haría más que aumentar. Cada año, a medida que continuaba el desarrollo, volvería a perderlo todo. Esa tarde, condujo hasta la casa de don Esteban y le mostró la tasación. El anciano la leyó lentamente, con el rostro cada vez más sombrío. «Esto está ocurriendo en todas partes», dijo don Esteban. «3 de mis vecinos vendieron el año pasado. Los promotores hicieron grandes ofertas y la gente necesitaba el dinero, pero esto lo está cambiando todo». Tosió, con un sonido seco y húmedo. «Hay un proyecto de desarrollo de un complejo turístico costero a unos 10 kilómetros de aquí. El valor de la tierra en toda la región se está disparando. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo pagar esto». «No lo sé, mijo, pero sé que no puedes ser la única que se enfrenta a esto». Mateo pasó los 2 días siguientes investigando. Don Van tenía razón. Un enorme proyecto urbanístico estaba transformando la costa. Complejos turísticos de lujo, campos de golf, playas privadas.
El valor de las propiedades se estaba disparando y con él los impuestos. Los pequeños propietarios estaban siendo sistemáticamente expulsados por los precios, obligados a vender a los promotores que consolidaban las propiedades en grandes explotaciones. Era un patrón que él reconocía de sus días en el mundo de los negocios. Presión económica aplicada estratégicamente para forzar los resultados deseados. El gobierno quería desarrollo, quería los ingresos fiscales y los puestos de trabajo que traía consigo la construcción de complejos turísticos. Los pequeños agricultores y la vida sencilla no encajaban en esa visión. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Cuando Mateo llegó a la sesión de enseñanza del sábado, se encontró con 20 rostros preocupados esperándole. Nos hemos enterado de la liquidación tributaria, dijo Paloma. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Estoy estudiando opciones. Pero su voz se quebró. Puede que no pueda quedarme. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. La gente ofreció lo que tenía. Pequeñas cantidades de dinero, mano de obra, ayuda con las apelaciones. Era conmovedor, pero insuficiente. La diferencia entre lo que podían aportar y lo que él necesitaba era demasiado grande. El padre Tomás sugirió una idea. ¿Y si la respuesta fuera el propio huerto? Has estado enseñando gratis, pero la gente paga mucho dinero por este tipo de educación. El ecoturismo está creciendo. ¿Y si lo formalizases? Ofrecieras cursos, talleres, quizá estancias en granjas, y utilizases tu experiencia empresarial combinada con lo que has construido aquí. La sugerencia suscitó un debate. Lupita mencionó que la gente de la ciudad pagaba sumas considerables por aprender habilidades de vida sostenible. Felipe se ofreció a ayudar a construir alojamientos adecuados para los estudiantes que pagaran. Otros ofrecieron su experiencia en marketing, cocina y artesanía tradicional, lo que podría mejorar la experiencia educativa. Pero Mateo se sentía paralizado por emociones contradictorias. Había venido aquí para escapar de los negocios, para encontrar simplicidad y paz. Convertir el jardín en una empresa comercial le parecía traicionar todo lo que había descubierto. ¿Cobrar dinero corrompería lo que hacía especial a este lugar? ¿La estructura y los horarios destruirían las relaciones orgánicas que se habían desarrollado? Sin embargo, la alternativa era perderlo todo. El jardín, las conexiones con la comunidad, la vida que había reconstruido desde cero, todo, amenazado por una factura de impuestos que no podía pagar. Esa noche, incapaz de dormir, caminó por el jardín bajo la luz de las estrellas. Las plantas susurraban con la brisa, indiferentes a su crisis. Simplemente crecían, se adaptaban, respondían a las condiciones. Cuando soplaba el viento, se doblaban. Cuando llovía, bebían. Cuando cambiaban las estaciones, se transformaban. Las palabras de don Esteban le vinieron a la mente. El jardín enseña a adaptarse. Las plantas que se resisten al viento se rompen. Las flexibles sobreviven. Mateo se había resistido al cambio una vez, aferrándose a un matrimonio fallido y a un negocio que lo agotaba. Esa resistencia lo había llevado al colapso. Ahora se enfrentaba a otra elección: resistir y perderlo todo, o adaptarse y arriesgarse a perder lo que le daba sentido. Pensó en la fotografía del tío Ramón, en el legado de esta tierra, en la comunidad que se había formado a su alrededor. Ya no se trataba solo de él. El jardín se había convertido en algo más grande, un recurso, un lugar de reunión, una fuente de conocimiento que se multiplicaba a través de las personas a las que había enseñado. Quizás la expansión no era una traición. Quizás era la siguiente etapa necesaria para crecer. Al acercarse el amanecer, Mateo tomó una decisión. Lucharía por conservar la tierra, pero lo haría aceptando el cambio en lugar de resistirse a él. Construiría algo sostenible, algo que pudiera generar ingresos y al mismo tiempo preservar el carácter esencial del jardín. No sabía si lo conseguiría, pero no hacer nada garantizaba el fracaso. Al menos así lo intentaría. Solo esperaba que, al salvar el jardín, no destruyera lo que lo hacía digno de ser salvado. La transformación de la enseñanza informal a un centro educativo formal requería habilidades que Mateo no había utilizado en meses. Sacó un viejo cuaderno y comenzó a escribir lo que equivalía a un plan de negocios, algo que había jurado no volver a hacer nunca más. Pero esto era diferente. No se trataba de márgenes de ganancia y expansión del mercado. Se trataba de supervivencia y sostenibilidad.
Trazó una estrategia. Talleres de fin de semana para principiantes. Cursos intensivos de 2 días que cubrían los fundamentos de la permacultura, el compostaje y la producción de alimentos. Programas de inmersión de 1 semana para estudiantes serios que deseaban adquirir conocimientos exhaustivos. Oportunidades de voluntariado para personas dispuestas a trabajar a cambio de aprender. Cada nivel generaría ingresos al tiempo que se mantendría la misión educativa del jardín. El papel de Felipe se amplió de inmediato. El joven tenía habilidades para la construcción gracias a haber visto trabajar a su padre, y se dedicó a construir instalaciones adecuadas para los huéspedes. Utilizó bambú recuperado, madera reciclada y materiales donados por miembros de la comunidad. Comenzaron a construir 2 pequeñas cabañas y un aula al aire libre con techo para las sesiones de la temporada de lluvias. La comunidad se involucró en el proyecto con una generosidad notable. El carpintero del pueblo construyó muebles sencillos pero resistentes. Las mujeres de la iglesia cosieron sábanas y cortinas. Los jóvenes ayudaron con el paisajismo alrededor de las nuevas estructuras. Parecía menos un proyecto de Mateo y más un esfuerzo colectivo para preservar algo que todos valoraban. Lupita transformó la biblioteca de semillas en un recurso educativo adecuado. Etiquetó cada variedad con información sobre su cultivo, contexto histórico y usos tradicionales. Sus conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida se convirtieron en la piedra angular de lo que enseñarían. La sabiduría indígena se integró con los principios modernos de la permacultura. El padre Tomás ofreció el salón de la iglesia para seminarios nocturnos sobre la filosofía de la vida sostenible. Don Van, a pesar del empeoramiento de su salud, aconsejó sobre los métodos agrícolas tradicionales que habían sostenido a las comunidades durante generaciones. Mateo creó materiales de marketing, fotografiando el jardín a la luz de la mañana y escribiendo descripciones que enfatizaban el aprendizaje auténtico por encima de los alojamientos de lujo. La hermana adolescente de Felipe, más cómoda con las redes sociales que Mateo, ayudó a crear una presencia en línea dirigida a profesionales urbanos interesados en la vida sostenible. La primera reserva llegó 2 semanas después, una pareja de la capital que quería asistir a un taller de fin de semana. La ansiedad de Mateo se disparó de inmediato. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si formalizarlo todo destruía la enseñanza natural y fácil que se había desarrollado de forma orgánica? ¿Y si estaba vendiendo algo que en realidad no podía ofrecer? Don Esteban lo encontró paseando por el sendero del jardín la noche antes del taller. ¿Te preocupa estar vendiéndote? El anciano dijo, no era una pregunta. Vine aquí para escapar de los negocios, para encontrar algo real. Ahora lo estoy convirtiendo de nuevo en transacciones y horarios. No te estás vendiendo, estás compartiendo. Hay una diferencia. Don Esteban se sentó en el banco, respirando con dificultad. La gente está pagando por tu tiempo y tus conocimientos. Sí, pero lo que les estás dando, enseñándoles a alimentarse, a vivir de forma sostenible, a conectar con la tierra, eso no es una transacción. Es un regalo que ellos están ayudando a hacer posible. La semana de preparación fue intensa. Limpiar, organizar, ensayar presentaciones, asegurarse de que cada detalle reflejara la calidad y la autenticidad que querían representar. El entusiasmo de la comunidad crecía junto con la ansiedad de Mateo. Este taller era la confirmación de que su forma de vida, sus conocimientos, tenían un valor más allá de su pequeña aldea. Durante esta frenética preparación, Mateo experimentó una nueva estructura para plantas de sombra cuando se dio cuenta de que era feliz. No distraído del dolor, no temporalmente contento, sino genuinamente feliz en el trabajo en sí, en el esfuerzo de la comunidad, en el propósito que impulsaba todo hacia adelante. Esa noche, escribió en su diario un hábito que había desarrollado junto con el jardín. Pasé 25 años construyendo un negocio que no me gustaba, persiguiendo un éxito que no quería, manteniendo una vida que nunca encajaba. Lo perdí todo y pensé que lo había perdido todo, pero solo había perdido lo que no era real. Lo que estoy construyendo ahora, esto importa, esto es real. Sacó las cartas que había escrito a sus hijos meses atrás y se las mostró a Don Esteban. Nunca las envié. Seguí pensando que esperaría hasta estar más estable, tener más éxito, ser más digno de la reconciliación. Y ahora creo que aún no estoy listo. Ellos tampoco lo están.
Pero algún día, tal vez cuando me haya convertido plenamente en quien estoy destinado a ser, podamos volver a intentarlo. El primer fin de semana del taller llegó con 4 participantes en lugar de 2. La pareja original, más 2 amigos que se habían enterado. Eran jóvenes profesionales de la ciudad que buscaban habilidades prácticas para una vida sostenible. Llevaban consigo el estrés y la desconexión que Mateo recordaba de su propia vida urbana. Enseñó con una confianza que no sabía que poseía. Sus presentaciones eran organizadas y claras, y se desarrollaban de forma lógica, desde los conceptos fundamentales hasta las aplicaciones prácticas. Compartió sus fracasos junto con sus éxitos, admitió sus incertidumbres y animó a hacer preguntas. Su honestidad pareció resonar más que lo habría hecho la perfección. El aprendizaje práctico constituyó el núcleo de la experiencia. Los participantes plantaron semillas, removieron el compost, cosecharon verduras y cocinaron comidas con los productos del huerto. Felipe ayudó, aportando energía juvenil y un estilo de enseñanza diferente que complementaba el enfoque metódico de Mateo. Las sesiones nocturnas exploraban la permacultura, la filosofía y los principios de diseño. Pero la verdadera magia se producía durante las comidas compartidas con los aldeanos. El auténtico intercambio cultural se producía de forma natural. Se compartían historias, se intercambiaban risas y se creaban vínculos entre el mundo urbano y el rural. El domingo por la noche, la transformación de los participantes era visible. Se movían de forma diferente, hablaban de forma diferente y se comportaban con menos tensión. El fin de semana les había aportado algo más que habilidades de jardinería. Les había permitido vislumbrar una forma diferente de ser. Sus comentarios fueron abrumadores. Los 4 se comprometieron a volver y traer amigos. Uno preguntó por oportunidades de voluntariado más largas, con el deseo de pasar un mes aprendiendo de forma exhaustiva, pero la realidad financiera seguía siendo aleccionadora. Los ingresos del taller eran significativos, pero insuficientes. Mateo necesitaba reservas constantes, múltiples fuentes de ingresos generadas por las ventas en los mercados de agricultores, productos de valor añadido como hierbas secas y conservas, horarios de talleres ampliados y consultoría privada para personas que querían diseñar sus propios jardines. A 3 meses de la fecha límite para pagar los impuestos, la presión era constante y agotadora. Sin embargo, el impulso iba en aumento. Las reservas aumentaron a medida que se corría la voz. Un periódico regional publicó un artículo titulado "De la ruina al florecimiento", que recogía la historia de Mateo y su redención personal a través de la agricultura. El periodista había entrevistado a miembros de la comunidad, fotografiado el jardín y escrito con una comprensión genuina de lo que se había construido allí. El artículo tuvo consecuencias inesperadas. Más reservas, sin duda, pero también una notificación por correo electrónico que hizo temblar las manos de Mateo. Un mensaje de Gabriela, asunto: "He visto el artículo sobre ti". Se quedó mirando la notificación durante varios minutos antes de abrirla, saboreando la posibilidad antes de enfrentarse a la realidad. El mensaje era breve, cauteloso, pero no hostil. "Papá, he visto el artículo del periódico sobre lo que estás haciendo. Parece que estás construyendo algo bueno allí. Quizás podríamos hablar alguna vez". Mateo lo leyó 3 veces, buscando significados ocultos o cláusulas condicionales. No había ninguno, solo una hija que tendía una rama de olivo tentativa a un padre al que había excluido de su vida hacía 8 meses. Quería responder de inmediato, contarle todo lo que había aprendido y experimentado, disculparse de nuevo por todos sus fracasos. Pero la sabiduría lo detuvo. Había aprendido la paciencia en el jardín. Las semillas no crecían más rápido porque uno quisiera. El crecimiento ocurría a su propio ritmo. Escribió simplemente: "Me encantaría. Cuando estés lista, aquí estaré". Después de enviarlo, se sentó en el porche y observó cómo aparecían las estrellas. El jardín le había dado un propósito y una comunidad. Ahora, tal vez le devolvía algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de tener una familia. Faltaba un mes para la recaudación de fondos de la comunidad. Un mes para encontrar el dinero que faltaba. Un mes para ver si lo que había construido podía sobrevivir. La recaudación de fondos transformó la plaza del pueblo en algo mágico. Las linternas colgaban de los árboles y su cálida luz proyectaba sombras danzantes sobre las mesas repletas de comida. Una pequeña banda tocaba música tradicional
y el sonido se mezclaba con las conversaciones y las risas. Mateo se quedó al margen de la reunión, abrumado por la asistencia. Habían acudido más de 100 personas, familias que habían asistido a sus talleres, comprado sus productos o simplemente oído hablar de su lucha. El apoyo le hacía sentir humilde e incómodo. Nunca había querido ser el caso de caridad de nadie. La subasta comenzó al ponerse el sol. Los artículos donados por la comunidad llenaban varias mesas. Las semillas tradicionales de Lupita, empaquetadas en cajas decorativas que ella misma había hecho, desataron una guerra de pujas que elevó los precios mucho más allá de su valor real. La gente no compraba semillas, compraban la oportunidad de contribuir. Felipe había construido muebles específicamente para la subasta. Un banco sencillo pero bonito, una mesa para macetas, cajas de jardín. Los participantes del taller de la ciudad pujaron con entusiasmo, deseosos de llevarse un recuerdo tangible de lo que habían aprendido. Los servicios de consultoría de Mateo, el diseño personalizado de jardines y el asesoramiento continuo les sorprendieron al generar un intenso interés. La gente no solo quería el conocimiento, sino también la conexión, la relación continua con alguien que entendiera tanto la dimensión práctica como la filosófica del cultivo de alimentos. Entre los artículos de la subasta, los miembros de la comunidad se levantaron para compartir sus testimonios. Paloma habló de cómo los conocimientos sobre jardinería habían transformado la alimentación de su familia, de cómo sus hijos ahora comían verduras que ellos mismos habían cultivado. Un anciano agricultor atribuyó a los consejos de Mateo el mérito de haber salvado cosechas que de otro modo se habrían perdido. Una joven pareja explicó cómo estaban planificando su futuro en torno a la producción sostenible de alimentos, inspirados por lo que habían aprendido. Cada historia impactó a Mateo con una fuerza inesperada. No había comprendido del todo el efecto dominó de lo que había iniciado. El huerto ya no se trataba solo de él. Se había convertido en un catalizador para una transformación más amplia. Don Esteban se puso de pie con un esfuerzo visible, con voz débil, pero decidida. Mateo llegó aquí destrozado y pensamos que le estábamos ayudando, pero él nos mostró algo que habíamos olvidado, que nuestra tierra, nuestros conocimientos, nuestra forma de vida tienen valor. No solo valor sentimental, sino valor real en un mundo que ha perdido la conexión con la tierra. Nos recordó quiénes somos. La ovación que siguió hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas. Había pasado 6 meses sintiéndose como el receptor de caridad, el extraño que había sido acogido a pesar de no tener nada que ofrecer. Pero estas personas lo veían de otra manera. Veían contribución, liderazgo, algo que valía la pena preservar. Cuando concluyó la subasta y se contabilizaron las donaciones, el resultado fue sustancial, pero aún insuficiente para lo que necesitaba. La diferencia era ahora menor, tal vez un 30%, pero seguía siendo insalvable solo con las contribuciones de la comunidad. La gente se disculpaba al marcharse, frustrada por no poder dar más. Mateo les dio las gracias a todos sinceramente. Habían dado lo que podían y, lo que es más importante, le habían demostrado que era importante para ellos. El padre Thomas se acercó cuando los demás se marchaban. La iglesia quiere contribuir con nuestro fondo de emergencia. No es todo lo que necesitas, pero es significativo. Padre, no puedo aceptarlo. La iglesia necesita esos recursos para emergencias reales. Esto es una emergencia. Perderlo sería devastador para esta comunidad. ¿De qué sirve nuestra misión si no utilizamos nuestros recursos para preservar algo verdaderamente valioso? La contribución de la iglesia redujo aún más la diferencia, pero aún quedaban $2,000. Faltaba una semana para la fecha límite de pago de impuestos. Mateo se sentó solo en su jardín esa noche, aceptando lo que parecía inevitable. Había hecho todo lo posible, pero no había sido suficiente. Perdería la tierra. Sin embargo, al contemplar lo que había construido, el próspero ecosistema, las estructuras, las conexiones con la comunidad, sintió una paz inesperada. Había encontrado lo que podría borrar lo que había aprendido y en lo que se había convertido. Llamaron a la puerta de su cabaña a última hora de la tarde del día siguiente. La mujer que estaba allí le resultaba vagamente familiar. Tendría unos 35 años, vestía ropa profesional y tenía un porte seguro. Mateo, soy Verónica. Asistí a tu primer taller hace unos meses. Entonces recordó a una de las participantes originales, callada pero muy comprometida. Por supuesto, ¿qué te trae por aquí?
He estado pensando en tu situación, la liquidación de impuestos, la recaudación de fondos. Tengo una propuesta. Se sentaron a su pequeña mesa y Verónica le explicó. Dirigía una organización sin ánimo de lucro dedicada a la agricultura sostenible, centrada en la creación de centros educativos de demostración. Había estado buscando una ubicación emblemática en algún lugar auténtico con métodos probados e integración comunitaria. Su centro podría ser ese modelo, dijo, no solo para esta región, sino con potencial para replicarse en otros lugares. Mi organización puede proporcionar inversión, no caridad, sino una asociación real. Nosotros cubrimos el pago de impuestos y el capital operativo. Usted mantiene el control de las operaciones diarias y la enseñanza. Documentamos lo que funciona, creamos materiales de formación y ayudamos a otros a establecer centros similares. Los ingresos se comparten para mantenerlo todo. La reacción inmediata de Mateo fue de resistencia. La colaboración significaba menos control, responsabilidad ante otros, el riesgo de perder lo que hacía especial a este lugar. Entiendo su vacilación, dijo Verónica. Usted vino aquí para escapar de la complejidad, pero considere que no se trata de crear otro negocio. Se trata de proteger lo que ha creado y permitir que se multiplique. Tu autenticidad es precisamente lo que hace que esto funcione. No estoy aquí para cambiar eso. Estoy aquí para ayudar a mantenerlo y ampliarlo. Le dejó un contrato para que lo revisara, sin presión para tomar una decisión inmediata. Pero se acercaba la fecha límite para pagar los impuestos. Esa noche, Mateo caminó por los senderos de su jardín en la oscuridad, buscando claridad. Todas las preguntas le llevaban a la misma conclusión. Nada en la naturaleza crece solo. Las redes de microizales conectan los árboles bajo tierra. Las plantas compañeras se apoyan mutuamente. Incluso su jardín prosperaba gracias a las relaciones con Felipe, con la comunidad, con todos los que contribuían con sus conocimientos y esfuerzos. Su antigua vida había fracasado porque la había construido sobre el aislamiento y el control. Esta nueva vida tenía éxito gracias a la conexión y la colaboración. Al amanecer, su decisión estaba clara. Volvería a confiar, construiría con otros en lugar de hacerlo solo, excepto que el crecimiento a veces significaba aceptar ayuda. Firmó el contrato esa mañana. El pago de impuestos se realizó esa tarde. La tierra estaba asegurada. El futuro, incierto como siempre, al menos existía. La implementación de la asociación comenzó de inmediato. Verónica llegó con un pequeño equipo, no consultores corporativos, sino personas que entendían de agricultura, educación y desarrollo comunitario. Pasaron días recorriendo la propiedad, observando talleres, entrevistando a miembros de la comunidad. Su enfoque era respetuoso, buscando mejorar en lugar de reemplazar lo que ya funcionaba. A Felipe le ofrecieron un puesto a tiempo completo como gerente de operaciones. El salario le permitía mantener a su familia mientras seguía aprendiendo y enseñando. El orgullo en su rostro cuando Mateo se lo comunicó valía más que cualquier éxito empresarial que Mateo hubiera logrado en su vida anterior. Lupita se convirtió en la especialista oficial en etnobotánica, compensada por sus conocimientos de toda una vida. Llevaba años compartiéndolos libremente, sin esperar nunca ningún pago. Ahora, su experiencia tenía un reconocimiento y un valor oficiales. El papel de Don Esteban era honorífico, pero significativo. Consejero anciano, guardián de los métodos tradicionales. No se requería trabajo físico, solo la sabiduría que había acumulado durante 83 años. Podía contribuir sin agotarse. La ampliación de las instalaciones se llevó a cabo de forma meditada. Se construyeron 3 cabañas adicionales, diseñadas para integrarse en el paisaje. Se instalaron paneles solares, lo que hizo que la sostenibilidad del centro estuviera a la altura de su enseñanza. La mejora de los sistemas de agua demostró la adecuación de la tecnología. Una cocina industrial permitió el desarrollo de productos de valor añadido, manteniendo al mismo tiempo los estándares de salud. El calendario de talleres se amplió para dar cabida a la creciente demanda. Estaban completos durante 6 meses y se creó una lista de espera. El interés de los medios de comunicación continuó. Revistas centradas en la vida sostenible, publicaciones de ecoturismo, incluso un equipo de documentalistas que quería filmar la operación. A Mateo le costaba lidiar con la atención.
Había venido aquí en busca de la oscuridad, y ahora las cámaras querían capturar su transformación para el consumo público. Pero Verónica le ayudó a replanteárselo. La visibilidad no tenía que ver con el ego. Se trataba de difundir ideas que pudieran ayudar a otros. Se puso en marcha un programa de formación para personas que quisieran replicar el modelo en otros lugares. Los participantes venían para estancias prolongadas, aprendiendo no solo jardinería, sino también cómo crear programas educativos y mantenerlos financieramente. En cuestión de meses, se crearon jardines hermanos en otras 3 regiones, cada uno adaptado a las condiciones locales, pero siguiendo los principios básicos. El conocimiento se difundía como semillas al viento, exactamente como debía ser. Entonces llegó la videollamada con Gabriela. Habían pasado 8 meses desde la última vez que habían hablado en tiempo real. A Mateo le temblaban las manos mientras colocaba el teléfono, buscando un ángulo que mostrara el jardín detrás de él. Su rostro apareció en la pantalla más viejo de lo que él recordaba, más maduro, pero inconfundiblemente el de su hija. La incomodidad fue inmediata y mutua. «Hola, papá. Gabriela, me alegro de verte». Le dio un recorrido virtual, caminando por el jardín con el teléfono, narrando lo que se había construido. Ella observaba con sorpresa visible, haciendo preguntas ocasionales. «No sabía que tenías esto dentro de ti», dijo finalmente. El padre, recuerdo, siempre estaba trabajando, siempre estresado, siempre mentalmente en otro lugar, incluso cuando estaba físicamente presente. La observación le dolió porque era cierta. Yo tampoco sabía que era capaz de ello. Tuve que perderlo todo para descubrirlo. Hablaron durante 40 minutos. No fue una conversación profunda, ni una reconciliación, sino una comunicación real. Ella le habló de su trabajo de enfermera, de sus relaciones y de sus decisiones profesionales. Él la escuchó sin dar consejos no solicitados, simplemente estando presente de una manera que rara vez había logrado cuando ella era pequeña. «Andreas preguntó por ti», mencionó ella al final. «Ahora está estudiando ciencias ambientales. Creo que le interesaría lo que estás haciendo. Siempre será bienvenido aquí». Sofía todavía está enfadada. Necesita más tiempo. Lo entiendo. No voy a ir a ninguna parte. Antes de colgar, Gabriela hizo una pregunta más. «¿Eres feliz, papá?» Mateo lo pensó con sinceridad. «Sí, por primera vez en años soy genuinamente feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque lo que hago es importante para mí». El alivio se reflejó en su rostro. «Eso está bien, te lo mereces». Después de la llamada, Mateo se sentó en su jardín procesando lo que había sucedido. No era un reencuentro perfecto, no se había concedido el perdón, ni se había restaurado la familia, pero se había abierto una puerta y la luz entraba. El ciclo anual del jardín estaba llegando a su fin. Algunas plantas estaban muriendo con el cambio de estación, dejando espacio para lo que vendría después. Otras prosperaban, produciendo abundantes cosechas. Se guardaban semillas para la próxima generación. La comunidad se reunió para celebrar una cena con motivo del primer aniversario de la llegada de Mateo. Se compartieron historias, recordando cómo era la tierra entonces y cómo era ahora. La gente le dio el mérito a Mateo, pero él lo rechazó. La tierra había hecho el trabajo. Yo solo presté atención e intenté no estorbar. La salud de Don Van había seguido deteriorándose visiblemente. Asistió a la cena, pero comió poco, con una energía claramente menguada. Después apartó a Mateo para hablar en privado. «Has hecho algo extraordinario aquí. Has devuelto la vida a este lugar. Nos has recordado de lo que somos capaces». Su voz era débil, pero firme. Eso es suficiente para el legado de cualquier hombre. La despedida no se expresó explícitamente, pero ambos hombres la entendieron. Don Esteban se preparaba para marcharse, haciendo las paces. «Gracias», dijo Mateo deschamao, estrechando la mano del anciano, «por las herramientas, por la sabiduría, por creer que podía convertirme en algo más que un hombre destrozado. Nunca estuviste destrozado, solo dormido, como las semillas que esperan las condiciones adecuadas». Don Esteban sonrió. «Sigue creciendo, Moyo. Sigue siempre creciendo». Esa noche, solo bajo las estrellas, Mateo plantó un nuevo árbol, un memorial para el tío Ramón, completando así un círculo. Se arrodilló en la tierra oscura, colocó el árbol con cuidado y le habló al tío al que nunca había agradecido debidamente. «Gracias por el regalo que no comprendí hasta que más lo necesité. Gracias por ver algo en mí que yo no podía ver».
Espero haber honrado lo que me diste. Apisonó la tierra alrededor de las raíces, regándola a fondo, protegiendo al joven árbol contra la noche. Crecería lentamente, alcanzando la madurez mucho después de que Mateo. Un testimonio vivo de la transformación, una prueba de que de la nada, de la pérdida, el fracaso y la desesperación, podía surgir algo hermoso. 6 semanas después de la celebración del aniversario, Don Esteban falleció pacíficamente mientras dormía. Todo el pueblo lo lloró, reuniéndose para un funeral que celebró una vida bien vivida. Mateo se paró al frente de la iglesia y pronunció un elogio fúnebre que salió del fondo de su corazón. Don Esteban me enseñó a ver valor donde yo pensaba que no había nada. Me mostró que la tierra recuerda a quienes la cuidan, que la paciencia es una forma de fortaleza y que la sabiduría viene de la atención, no de la ambición. No solo me dio herramientas, me dio una visión. Lo enterraron en el cementerio del pueblo y Mateo dedicó una parte del jardín a la memoria de Don Esteban. El banco en el que se habían sentado juntos tantas tardes se trasladó a un lugar con vistas al valle con una sencilla placa. Don Esteban. Él sabía que la tierra recuerda. Alrededor del memorial se plantaron los cultivos tradicionales que Don Esteban había amado, variedades de maíz que su abuelo había cultivado, frijoles que habían sustentado a su familia durante generaciones. El jardín mantendría vivo su conocimiento a través de cada cosecha. La vida continuaba con su ritmo. Los talleres se celebraban semanalmente. El centro educativo funcionaba sin problemas bajo la competente dirección de Felipe. Los centros hermanos de otras regiones prosperaban, adaptando el modelo a sus propias comunidades. La red crecía de forma orgánica. El conocimiento se multiplicaba a través de la conexión en lugar del control. Entonces, en una tranquila mañana de martes, Sofía apareció en la entrada del jardín. El corazón de Mateo se detuvo cuando la vio. Su hija menor, ahora de 20 años, estaba de pie en el borde de la propiedad, con aspecto inseguro y cauteloso. Había pasado de ser la adolescente que él recordaba a una joven que apenas reconocía. Sofía, su nombre se le atascó en la garganta. ¿Puedo echar un vistazo? Su voz era cautelosa, manteniendo la distancia. Por supuesto, déjame enseñártelo. Al principio caminaron por los senderos del jardín en un silencio incómodo. Mateo le contó lo que había construido, le explicó los principios de la permacultura y le señaló plantas de diferentes regiones. Sofía lo observaba todo en silencio, procesándolo. Se detuvo en la zona de aprendizaje de los niños, una sección diseñada para enseñar a los jóvenes a cultivar alimentos. Pequeños bancales elevados a la altura de los niños, marcadores de colores que identificaban las plantas, herramientas del tamaño de sus pequeñas manos. «Nunca tuviste tiempo para esto cuando éramos niños», dijo ella, con la voz tensa por el dolor del pasado. Mateo no rehuyó la verdad. «Tienes razón, no lo hice. Estaba demasiado ocupado construyendo un negocio que quería más importante que estar presente para vosotros. Me te equivoqué». Terminaron en el banco conmemorativo, sentados uno al lado del otro, contemplando el valle. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de dolor y ausencia. «Me enfadé mucho cuando mamá y tú os separasteis», dijo Sofía, finalmente. «Me enfadé con los dos, pero especialmente contigo. Nunca estuviste realmente ahí, ni siquiera cuando éramos una familia, y luego desapareciste por completo. Lo sé, no puedo cambiar eso. Solo puedo decirte que ahora entiendo lo que debería haber valorado entonces. Te fallé como padre mucho antes del divorcio». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y luego el dolor por una infancia que no fue lo que debería haber sido, por un padre que había estado presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Las lágrimas de Mateo se mezclaron con las de ella, lamentando las mismas pérdidas desde diferentes perspectivas. «Mamá es feliz ahora», dijo Sofía finalmente. «Ernesto es bueno con ella. Tiene tiempo para ella de una manera que tú nunca tuviste. Me alegro de verdad de que haya encontrado eso. Se merecía algo mejor de lo que yo le di. No hubo una falsa reconciliación, ni un perdón dramático. El dolor era demasiado real, demasiado profundo. Pero hubo un reconocimiento del daño, del fracaso, de la posibilidad de que la curación lleva tiempo. Vi el artículo sobre este lugar», admitió Sofía. «Gabriela me lo envió. Al principio me enfadé porque habías encontrado una nueva vida mientras nosotros». Se detuvo, reconsiderándolo, pero luego lo volví a leer. «No estabas huyendo, te estabas recomponiendo.
Esta tierra me salvó la vida. Literalmente no tenía nada ni ningún lugar a donde ir. Pero más que eso me mostró quién podía ser cuando dejé de intentar ser quien creía que debía ser. Sofía se quedó a cenar y conoció a la comunidad que se había formado alrededor del huerto. Observó a Mateo interactuar con los estudiantes y los vecinos. Vio el respeto y el afecto que la gente le tenía. La disonancia cognitiva era visible en su rostro. Recordó al profesor cariñoso frente al padre distante. Al caer la tarde, volvieron juntos al coche de ella. «No estoy preparada para que vuelvas por completo a mi vida», le dijo con sinceridad. «Eso llevará tiempo, pero me alegro de que hayas encontrado esto. Me alegro de que ahora seas diferente. Estaré aquí cuando estés listo, sin presiones, sin expectativas, solo aquí». El abrazo fue breve, pero sincero. El progreso se mide en momentos, no en declaraciones. Pasaron las semanas. Gabriela envió una foto del balcón de su apartamento, un pequeño jardín en macetas que acababa de empezar, con la leyenda, «Aprendiendo de los mejores». Andreas le envió un mensaje pidiendo visitarla durante las vacaciones universitarias. «Me interesa la agricultura sostenible como posible carrera profesional». La puerta se abría poco a poco, de forma orgánica, sin forzarla. El taller final de la temporada atrajo a participantes de 5 países. La enseñanza de Mateo se había refinado hasta convertirse en algo poderoso, seguro, pero humilde, con conocimientos, pero aún en proceso de aprendizaje. Compartió su historia personal como herramienta de enseñanza, utilizando la vulnerabilidad para crear conexión. Durante la ceremonia de clausura, los participantes plantaron árboles, un legado vivo de su aprendizaje, un bosque que crecía a partir del conocimiento compartido. La contribución de cada persona creaba ondas que continuarían mucho después de su partida. Esa noche, solo en su cabaña, Mateo actualizó su álbum de colección de semillas. Había estado documentando variedades, éxitos y lecciones aprendidas a lo largo del año. Este registro sería su regalo a los futuros cultivadores. Conocimiento preservado y transmitido. Leyó las entradas de su diario, viendo cómo se desarrollaba la transformación del año en sus propias palabras. De la desesperación a la determinación y al descubrimiento, la historia del jardín era su historia, el mismo arco de derrumbe y reconstrucción diferente. Su última entrada decía: lo que creía que era el final era el comienzo. Lo que creía que era una pérdida era una ganancia. Lo que creía que era un exilio era un regreso a casa. La tierra me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que posees, es lo que cultivas en la tierra y en ti mismo. Llegué aquí sin nada. Ahora tengo todo lo que importa. Un propósito, una comunidad, paz, esperanza y un futuro que estoy sembrando semilla a semilla. El amanecer llegó como siempre. La luz se filtraba a través de los árboles y pintaba el mundo con colores suaves. Mateo recorrió sus caminos familiares, observando lo que había cambiado durante la noche, lo que necesitaba atención, lo que estaba listo para cosechar. El jardín continuaba con sus ciclos, crecimiento y descanso, abundancia y letargo, la muerte alimentando la vida en una renovación sin fin. Había aprendido a confiar en esos ritmos, a trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Felipe llegó para la jornada de trabajo y los saludó. Por la tarde llegaría un nuevo grupo de trabajo. La ampliación del huerto comunitario necesitaba planificación. La vida continuaba con patrones productivos y significativos. Mateo se detuvo en la sección más nueva, donde unas estacas marcaban los futuros bancales y se esbozaban los diseños, siempre creciendo, siempre transformándose, siempre aspirando a algo más. Sus manos curtidas tocaron la tierra que lo había transformado tanto como él la había transformado a ella. Este era su hogar. Esto era sanación. Esto era suficiente. La cámara se alejaría ahora si esto fuera una película que mostrara el jardín desde arriba, con su belleza geométrica, donde se unían los diseños humanos. La transformación de un hombre visible en una tierra transformada. La prueba de que de la nada puede crecer todo lo que tiene sentido. En el banco conmemorativo había una etiqueta de un paquete de semillas escrita con la cuidadosa letra de Mateo. Planta con esperanza. La historia estaba completa, pero el crecimiento continuaría para siempre.